Y como sucede periódicamente, tenemos la suerte de contar con el ciclo del Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI, de Casa de Galicia, recibiendo a todos los profesionales que allí trabajan, que nos dan información muy valiosa para tener en cuenta, para ser conscientes del cuidado que tenemos que tener con nuestra salud, justamente. Y hoy nos acompaña la doctora Daniela Koritnicki, que es la jefa de Cardiología Clínica del INSI, para hablar justamente de prevención y factores de riesgo en enfermedades cardiovasculares. Espero haber dicho bien su apellido. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Está bien, está muy bien el apellido. Bueno, muy bien. En septiembre se celebra la Semana del Corazón, así que siempre es bueno repasar conceptos más importantes sobre este tema. Aunque de todos modos, a mí me da la sensación, y yo no sé con tu experiencia lo que podés concluir, que es que sabemos muy bien cómo tenemos que cuidarnos, pero hacemos poco por nuestro corazón y por nuestras arterias y por nuestra salud cardiovascular. Bueno, sí, en realidad no sé si hacemos poco, pero podríamos hacer más. Ah, ya, está bien. El Uruguay tiene unos índices de prevalencia de los factores de riesgo de la enfermedad cardiovascular altos. Uh-huh. Entonces, es las características de nuestra población, que hay un 30% son hipertensos, un 7% diabéticos. El tabaco, que es otro de los factores de riesgo, en realidad ha bajado, pero no baja del 20%. El colesterol, que es otro de los factores, la dislipemia, los factores de riesgo mayores, andan un 30%. Y la obesidad junto con el sobrepeso, si lo consideramos como en conjunto, llega al 50%. Uh-huh. Eso va un poco de la mano de lo que tú decís, cuánto nos cuidamos los uruguayos. Bueno, en la dieta parecería que no somos los mejores, no vamos ganando. Exactamente. Bueno, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Y en esta sociedad uruguaya, entonces, podemos decir que la obesidad es uno de los principales factores. Sí, yo creo que sí. No sé si es el principal en cuanto a cómo marca eso la enfermedad cardiovascular, pero es uno de los factores mayores que es prevenible, o sea, se puede tratar. Y la hipertensión, la diabetes, el tabaco, el colesterol, todo eso son los factores de riesgo mayores en los cuales podemos hacer un tratamiento efectivo. Uh-huh. Bien, las personas con enfermedades cardiovasculares son uno de los grupos de riesgo, entonces, también en esta pandemia, lo han dicho muchos de tus colegas del INSI, recuerdo especialmente, creo que la anterior charla que tuvimos fue la del doctor Besada, capaz que por miedo están más en sus casas, no hacen ejercicio, el sedentarismo ha aumentado, justamente, porque además se les dice que no salgan. Entonces, ¿cuáles son los consejos de un cardiólogo para justamente las personas que tienen enfermedades cardiovasculares y que son grupo de riesgo? Sí, lo principal creo hoy es evitar el sedentarismo. Sabemos todos que es difícil, pero mantener una actividad física unas 4 o 5 veces por semana, si puede ser al aire libre, con las medidas de prevención, de distanciamiento social y tapaboca, bárbaro. Si no, en el domicilio. Pero mantener actividad, quiere decir disponer de un tiempo en el cual uno se dedica a eso. No, bueno, yo camino dentro de la casa, pero si va a caminar dentro de la casa o va a caminar al aire libre, bueno, que sea a un ritmo moderado pero mantenido, no algo de que bueno salgo a pasear. Para que realmente sea efectivo tiene que ser reglado, dedicarle el pienso de que estoy haciendo ejercicio. Y por otro lado, por supuesto que la dieta y seguir con la medicación que el cardiólogo le indicó,
son los pilares de tratamiento. Ujú. Ayer hablábamos con una psiquiatra del colegio médico y nos decía, tenemos que ser conscientes de que esta pandemia, o este virus, mejor dicho, que este virus llegó para quedarse. Entonces ahora ya tenemos que hacer el chip de cómo va a ser nuestra vida, sabiendo que tenemos que el virus está presente. Y me parecía un gran desafío justamente de todos para pensar, no solo las autoridades, sino esto que tú estás diciendo, que cada uno piense cómo va a seguir adelante, porque, digamos, esto no se va a solucionar de un día para el otro. Exactamente, exactamente. Esto, por un lado, la situación en la que estamos parece que todo indica de que se va a prolongar un tiempo, pero aún vacuna sí, vacuna no, digamos, se va a prolongar más de lo que ahora estamos pensando, exacto. en el sentido de que, bueno, el virus no va a desaparecer, el virus va a permanecer y, bueno, habrán picos, pero eso requiere, por un lado, que adoptemos medidas para disminuir el contagio, pero a su vez medidas para mantener la prevención en estos factores, porque la enfermedad cardiovascular, como otras enfermedades crónicas, no desaparecen. Claro, exacto. Por el contrario, ¿no? Se corre riesgo de que se profundicen. ¿Y el estado de ánimo? Bueno, justamente ahora que tú decís de la conversación con la psiquiatra, yo calculo que ellos están viendo un poco lo mismo que nosotros, en el sentido de que el confinamiento puede provocar un aumento de los trastornos del estado de ánimo, como es la depresión. Exacto. Y hay una clara correlación entre la depresión y las enfermedades cardiovasculares. El hecho de tener que convivir con una enfermedad por vida puede ocasionar trastornos depresivos y, como consecuencia, un estado de angustia que repercute en los distintos ámbitos de la vida del paciente. Es interesante porque esta relación entre depresión y enfermedad cardíaca fue confirmada por varias investigaciones, especialmente un estudio que se presentó hace pocos años en el American College, que según este estudio, la depresión es uno de los factores mayores predictores de muerte a 10 años después del diagnóstico de la enfermedad coronaria. Inclusive puede llegar a duplicar las probabilidades de muerte en comparación con los pacientes cardiovasculares sin depresión. Fíjate las cifras que da este estudio, un estudio serio y del cual podemos nosotros nutrirnos para hacer un tratamiento. O sea, la relación entre depresión y enfermedad cardiovascular se da en las dos vías, porque también ocurre la inversa. Las personas deprimidas son dos veces en realidad más propensas a desarrollar enfermedad cardiovascular. Claro. El estudio apunta a que en realidad las consecuencias de la depresión en la enfermedad, en la salud cardiovascular, se da porque, bueno, el depresivo tiene menos actividad física, la dieta en general es menos saludable, claro. Hay algunos que tienen abuso de tabaco o alcohol y en definitiva también este trastorno hace que el tratamiento o la adhesión al tratamiento cardiológico y su seguimiento sea más dificultoso. Acá un oyente pregunta, y te lo pregunto ahora porque mencionaste alcohol y tabaco, y bueno, pregunta el oyente del teléfono 601 si el consumo de marihuana es un factor de riesgo. Bueno, no está claro que sea un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. La verdad, yo no soy experta en esto, pero desconozco si hay realmente material serio que nos pueda indicar que sí es un factor de riesgo mayor. No, y él tampoco se ve que ha investigado el tema porque dice si se sabe algo, es decir, como que no hay mucho todavía que vincule directamente este consumo con las enfermedades cardiovasculares. Exacto. Pero bueno, por todo esto que estamos diciendo, por toda esta situación,
que involucra los factores de riesgo, que involucra el estado de ánimo, es muy importante el tema del control con el médico, o sea, es decir, seguir el vínculo con el médico tratante, justamente para que siga muy de cerca toda esta situación. Sí, sin duda, el control médico no debe suspenderse, sobre todo porque los pacientes los pacientes crónicos que ya tienen su enfermedad cardiovascular necesitan de medicación y necesitan de controles, ya sea con estudios o clínicos, porque hay que evitar las descompensaciones, evitar los cuadros agudos que todos sabemos que, bueno, tienen mayor mortalidad. Uh-huh. Bien, ¿cuáles serían los estudios periódicos, los controles periódicos que no deben faltar en alguien que padece enfermedad cardiovascular? Bueno, es variable. En términos generales, los controles no deben pasar en los 6 meses en los pacientes estables, ¿verdad? Y los estudios, bueno, en general, el electrocardiograma, ecocardiograma, estudios funcionales, de acuerdo a cada caso. Pero es muy importante el seguimiento, ¿verdad? La telemedicina ha funcionado, funciona bien, se debe hacer tanto presencial o con telemedicina de acuerdo al momento que está viviendo cada paciente en cuanto si ha tenido eventos agudos o si es un enfermo crónico estable. Uh-huh. Bien, mi médica me está escuchando y me está tirando las orejas, Daniela, ves cómo sos también, ¿no? Esto es terrible, qué cosa. Bueno, ¿qué le decimos a esos pacientes que tienen que prestarle atención a qué tipo de síntomas para consultar al médico? Y obviando todo el tema COVID-19, sino centrándonos en eso. Sí, esto es muy importante. Los pacientes que ya tienen su enfermedad y que tienen síntomas, muchas veces manejan los síntomas con medicación y bueno, y tratan de no consultar. Pero cualquier cambio, tanto sea en la intensidad o en la frecuencia de los síntomas, tienen que consultar. Y por otro lado, los pacientes asintomáticos que instalan un dolor torácico, palpitaciones, falta de aire, mareos, desmayos, por supuesto que tienen que consultar inmediatamente y no corren riesgo, porque quiero que quede claro que los protocolos se están cumpliendo, los pacientes están protegidos cuando tienen que consultar en la emergencia, así que sacarse el miedo de el COVID y consultar cuando cualquiera de estos síntomas se presenten. Porque lo que siempre decimos, y esto lo repetimos todos los cardiólogos, el tiempo es músculo, el tiempo es corazón, o sea que hay que actuar rápidamente para evitar las lesiones, las cicatrices y los peores pronósticos en la medida que nosotros nos atrasamos al tratamiento. Claro, sí, eso es fundamental. Todos ustedes hablan siempre del factor tiempo en toda la problemática cardiovascular, ¿no? Sí, es fundamental. Uh-huh. Es fundamental que el paciente no se demore, consulte cuando tenga cualquiera de estos síntomas y por otro lado también haga el seguimiento crónico, quiere decir en policlínica, para continuar el tratamiento. Uh-huh. Bien, el Instituto de Cardiología Intervencionista de Casa de Galicia se dedica justamente al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, que trata las enfermedades del corazón, vasos sanguíneos mediante el cateterismo cardíaco, todo lo que tiene que ver con imagenología cardíaca, y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutica Endovascular, el IDITE. Todos estos servicios se pueden consultar a través de la página del INSI, que es www.insi.uy, también a través de Facebook, o las consultas al teléfono 23 55 55 55, 23 55 55. Doctora Korisnicki, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde. Bueno, gracias a ustedes. Que pasen bien.
Chao. y hacé los deberes que no te... No, ya ahora, después de que me escuchó, esto es terrible. Estas mujeres médicas por todos lados me están acosando, no tienen paz. Muchas gracias, Daniela. Por Que pases favor. muy bien. Chau, chau. Es la jefa de cardiología clínica del INSI que, bueno, habló en esta tarde aquí en Alpampán sobre la prevención y los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, la doctora Daniela Koritnicki.